¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Soy el profesor Wilmer Mejía. El profesor Marco justo me estaba comentando, pues me envió un archivo respecto a eh, el ensayo TOC. No sé si desea, puede explicarme un poco más. Buenas, disculpe, no, no escuché la primera parte, creo que fue por el audio. ¿Podría repetir, por favor? Sí. ¿Qué tal? No, decía de que mi nombre Buenas. es, ¿qué tal? Wilmer Mejía y que usted estaba conversando con el profesor Marco. Me envió un archivo sobre el ensayo. Sí. Sí, explícame un poco más, por favor. Bueno, lo que le envió fue el esquema del ensayo que, bueno, mi profesor me pidió hacer. Y el problema que yo tengo es que sí comprendo lo del el ensayo y cómo va la estructura, pero no sé cómo ejecutarlo. Porque se supone que yo iba a tener una asesoría con el profesor, pero nunca sucedió. Ah, ok. Tú ya tienes más o menos el título, lo que quieres hacer o todavía. No, eso sí, ya tengo todo eso y ya he leído varias fuentes que me ha sugerido, pero pues, el problema es como que necesito un poco de guía en mis afirmaciones y tal vez cómo lo tengo que hacer, porque me han dicho de que es como, es la estructura de un ensayo simple, pero cuando yo veo ejemplos de estos ensayos es como que varios párrafos, entonces no sé cómo distribuirlo. Ok. Eh, Acá en este archivo que me ha mandado el profesor, es un ejemplo que te han dado en el colegio, ¿no? No es algo que tú hayas avanzado. Ah, ese es mi avance. Esto avance. Ajá. Ya. A ver, entonces, por ejemplo, el título tuyo es Raras veces tenemos la completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente. Claro, yo lo que había investigado era primero conocer un poco sobre la certeza en ambos ámbitos, en ambas áreas de conocimiento, y luego estaba viendo cómo obtienen conocimiento en estas áreas, pero ahí Ajá, fue donde me quedé. ya. A ver, y luego, claro, considero que es fundamental comprender, explica las razones las cuales eliges el título y acá lo explicas. Claro, Claro, ya. Y veo que todavía no has seleccionado tus términos clave, ¿no? ahí están, es una lista que el profesor pidió como que no, definir cuáles eran como que los términos principales o de guía, Ajá, y ahí los he enumerado. También pidió hacer sí, afirmaciones, pidió hacer preguntas y buscar SBRs. Y como que ya tendría las herramientas, pero el problema es que no sé cómo hacerlas en el ensayo. ajá, claro, cómo plasmarlas Exacto. de manera adecuada. Ujú. A ver, voy a compartir pantalla. Muy bien, puedes ver, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, ya. ¿Te han revisado tu título? ¿Te han dicho que esto está bien, mal o no, Ah, es que o el nada? colegio, el colegio proporciona 6 títulos y como que cada uno elige. Entonces yo he elegido ese. Ya, te has elegido ese, perfecto. Ujú, así que sí está verificado. Ajá, ya. Raras veces tenemos la completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente. Ya, te están pidiendo también trabajar en APA, ¿no es cierto? Sí, APA y CONARE. Ujú, ya, a ver. Porque tú sabes que muchas de lo que tú tienes que plantear también tiene que tener una base bibliográfica, ¿no? Un poco que lo que tú digas no solamente sale de lo que tú piensas o crees, sino que también pueda ser sustentado eh, en base a cuestiones de referencias bibliográficas.
Claro, creo que seguía mucho por lo de afirmación, razón, evidencia. Entonces, en base a eso, no sé si así tengo que dividir los párrafos o es un párrafo completo por afirmación. Ahí está también una duda que tengo. Sí, mira, generalmente se puede hacer eso, se puede hacer afirmación, razón, evidencia. Hay algunos que inclusive en realidad pueden entremezclarlo, pero si queremos seguir las pautas cuidadosamente, sí, no habría problema en hacerlo así, ¿no? Afirmación, eh, mientras no perdamos el hilo. O sea, por ejemplo, acá está bien, considero que es fundamental comprender las clases de certeza a las cuales nos enfrentamos, ya que de acuerdo a sus relaciones necesarias y el marco de conocimiento, la verdad de la evidencia va a variar dependiendo si una certeza de lo moral, una certeza, más de lo moral, una certeza moral, entre otras. Ya, aquí hay que darle una pequeña afinada. Mira, considero que es fundamental comprender las clases de certeza a las cuales nos enfrentamos, ya que de acuerdo con su relación va a variar. Ya. Acá lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer la afirmación, pero de una manera un poco más contundente. O sea, va más allá de la cuestión moral, sino la cuestión de la certeza tiene que ver también con cuánto conocimiento nosotros tenemos respecto a ciertas cosas, ¿no? Y podría decirse que a mayor conocimiento hay una mayor certeza, ¿no? Entonces, a menor conocimiento, una menor certeza. Entonces, y también, como bien pones acá, tiene que ver también con una cuestión moral, ¿no? También. Ah, claro. Bueno, realmente esa parte es como que el interés personal, porque el colegio toma mucho en cuenta, así que piden eso para una parte de la reflexión final, porque sí las afirmaciones que yo realicé están más abajito. Ya, ajá. Esos son los términos clave. Los más de abajo son, hasta el punto 3 son las afirmaciones. Número, ajá, acá. Raras veces existe Sí, una garantía de que los resultados a priori gocen de una certeza completa, ¿no? Ajá, y acá justamente das, claro, es como que la afirmación y abajo me pide que lo justifique o lo explique. ujú, ya, a menudo los datos proporcionados por las operaciones no implican una evidencia plena, más bien son la certeza suficiente, producto de un contexto de incertidumbre. Así es, ya. mm, ya, por ejemplo, acá, más que la verdad de la evidencia va a variar dependiendo si es una estrategia de lo moral también. Particularmente, yo pondría, considero que es fundamental comprender las clases de certeza a las cuales nos sometemos, ya que, de acuerdo a su relación con las áreas y el marco de conocimiento, eh, la verdad de la evidencia ya va a variar. eh, bueno, entre otras sí, pero yo particularmente pondría, y sobre todo, de cuánto conocimiento tengamos sobre un área específica. A ver, eso todo lo podemos, vamos a tratar de mejorarlo. O sea, te cuento por qué. Resulta que cuando tú haces teoría del conocimiento, sobre todo, claro, también hay una cuestión moral, pero también, sobre todo, hay una cuestión de conocer la realidad. Entonces, cuando tú quieres conocer la realidad en líneas generales no tiene muchas certezas, pero sin embargo, hay ciencias como las naturales, como la química, la física, entre otros, que tienen un conocimiento mucho mayor que, por ejemplo, las ciencias sociales, la historia, la geografía, la antropología, la sociología. Y también no solamente eso, sino que también la manipulación, vamos a ponerlo así, del objeto de estudio, ¿no? Mientras que en química, en física, hay laboratorios en los cuales se pueden manipular los elementos a estudiar. En el caso de las ciencias sociales eso es prácticamente imposible. Entonces, ahí resulta
dos cosas diferentes. Uno, que la certeza en ciencias naturales es mayor, es mucho mayor que en las ciencias sociales. Y esto se debe a dos cosas fundamentales. Uno, el conocimiento que existe y la capacidad de manipular, de, digamos, de hacer experimentos, de experimentar con los objetos de estudio. En el segundo caso de las ciencias sociales, eso va a ser difícil y la certeza va a bajar. Inclusive hay historiadores y otros científicos sociales que dicen de que, valga la redundancia, en ciencias sociales, no puedes eliminar del todo la incertidumbre, que lo único que puedes hacer es similar a la inflación, bajarla lo menos posible, pero nunca va a totalmente eliminarse, porque siempre está el factor eh, humano, ¿no? De conocimiento que tú tienes acerca del tema, que no puedes experimentar, y sobre todo algo muy interesante que no hay en ciencias naturales, ¿no? Que en ciencias sociales, cuando tú estudias a los seres humanos tienen voluntad propia. Entonces tú muchas veces piensas, va a hacer esto, pero resulta que los seres humanos por ahí pueden cambiar de opinión y hacen otra cosa diferente. Entonces la certeza de su conducta, la certeza de su comportamiento es mucho más baja. Entonces, ahí hay dos cosas interesantes, ¿no? O sea, no tenemos una certeza completa en ninguno de los dos casos, pero sí tenemos eh, una mayor certeza en un lado y una menor certeza en el otro. Ahora, cuando haces el ensayo, por lo general se te pide comparar una ciencia natural con una ciencia social. No sé si tú lo estás haciendo de ese modo, de ese modo. No, en este caso yo he elegido ciencias naturales y matemáticas. Ajá. Y por eso, o sea, estaba viendo de comparar ambas, como también en el ámbito, por ejemplo, como que las ciencias tienen esa cualidad de exactitud con su método científico, mientras que las matemáticas es como que la demostración rigurosa. Entonces, eso quería verlo, Ajá. pero no sé si podría también incluirlo, porque el profesor dijo que si tengo un número limitado de palabras, que son 1600, 1800, Ujú. entonces dice que es imposible que yo pueda desarrollar toda la pregunta en sí y que vea una forma de hacer que todo un conjunto y hable de todo un poco. Ah, ya, te he dicho que hables un poco. Mira, porque, como te digo, generalmente en este tipo de ensayos se agarra una de ciencias naturales, una de ciencias sociales o humanidades, entonces así haces la comparación. O sea, por ejemplo, agarras biología, química o física y la comparas con psicología o antropología o sociología, ¿no? Generalmente así es como se hace. Pero en tu caso, tú estás comparando matemática por un lado y ciencias, bueno, matemática y lógica, supongo, con ciencias naturales. Así lo estás haciendo. Ajá. Ahí también más abajo podría ver porque ahí me pide hacer como que incluir las áreas y ahí sale una definición. Ujú. Ya. Ya. Vamos a ver justamente eso. Lo que pasa es que si tú agarras esas dos ciencias, las ciencias matemáticas son bien abstractas, ¿no? Mientras que las ciencias naturales, digamos que estudian lo concreto en sí. Entonces, eh, supongo que cuando tú hablas de matemática te refieres a la matemática pura, ¿no? Que es justamente el estudio muchas veces de las cuestiones eh, lógicas de la realidad, pero que no están necesariamente relacionadas a lo concreto. Esa es una diferencia, ojo, entre la matemática y las ciencias naturales. O sea, la matemática, al menos si hablamos de la matemática pura, no se ocupa directamente de los fenómenos naturales, ¿no? Sino que se hacen ecuaciones, se hacen una serie de eh, acciones, investigaciones, pero que van más a entender lo abstracto, ¿no? Por decirlo así. Mientras que las ciencias naturales van a entender lo concreto de la realidad. Entonces, ahí hay una diferencia. Y ahí es donde se puede trabajar las certezas. ¿Qué certeza yo tengo cuando trabajo lo abstracto y qué certeza tengo yo cuando trabajo lo concreto? ¿No? Entonces, ahí hay una diferencia. Y ahí es donde se puede hablar justamente
de cómo comprender la clase de certeza cuando yo trabajo en matemática pura, con abstracciones, y cómo entiendo la certeza cuando trabajo en ciencias naturales con cosas concretas de la naturaleza. No sé si me dejo entender. Creo, bueno, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, en las matemáticas, lo abstracto sería como que buscar cómo puede ser en generaciones pasadas, no necesitaban una demostración o una certeza completa de por qué se realizaba este teorema o algo así y tenían que recurrir, por ejemplo, a los axiomas. Entonces, eso yo entiendo en las matemáticas, como que no se trabajaba con una certeza completa en el argumento que justifique tal cosa, y en la ciencia sería más que como cuando van a aplicar el método, ellos no tienen una certeza completa de que va a funcionar de acuerdo a su hipótesis. Entonces van con algo suficiente. Eso sería como que algo distinto así entre ambas áreas. Sí, 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 sería algo distinto, porque lo que pasa es que en el caso de ciencias naturales, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante. Eh, Cuando tú, como investigador, empiezas a experimentar o a manipular en afán de experimento tus objetos de estudio, introduces una variable que no existía antes, que eres tú, el investigador. Entonces, eso hace de que la certeza de que ocurra lo que tú quieres que ocurra, también de alguna manera no se cumpla del todo, porque tú estás ejerciendo cierta influencia eh, en el, vamos a ponerlo así, pues, en el experimento, ¿no? Entonces, eso genera cierto tipo de incertidumbre en el caso de ciencias naturales, ¿no? Eh, Mientras que en ciencias matemáticas, en la matemática pura, no ocurriría eso, pero de todas maneras sí existiría cierta, eh, digamos, no hay certeza total, ¿no? Pero de todas maneras sí hay una diferencia. Mientras que en ciencias naturales tú introduces, eh, por estar ahí, una variable diferente que influye en tu objeto de estudio, en ciencias como la matemática pura no existe eso. La certeza es distinta a la forma de certeza que tú vas a tener. Entonces, por ahí se puede trabajar la diferencia. Eh, no sé si me dejo entender, ¿no? Porque en las ciencias naturales el experimento es muy importante. El experimento es parte fundamental del método científico. En el caso de la matemática, no puedes experimentar porque estás trabajando con abstracciones. Entonces, solamente puedes descubrir de alguna manera mediante una serie de acciones y actividades que te permiten entender esa realidad abstracta, ¿no? Mientras que en la natural tienes que entender la realidad concreta y ahí influyes tú como investigador dentro de ella, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos dos formas de certeza diferentes. Ahora, pero esto hay que trabajarlo con cierta bibliografía, hay que conseguir, de repente hay eh, ciertos autores que hablen del tema, porque solamente así vas a poder tus afirmaciones y todo lo que tú digas, tus conclusiones, eh, afianzarlas, ¿no? Establecerlas a partir de lo que dicen otros autores. Porque si no, tu ensayo, pues, sabes que los ensayos tienen esa característica. El ensayo es una reflexión fundamentada, pero fundamentada ¿en qué? Justamente en otros autores que han trabajado el tema, ¿no? Eso es la diferencia de la tesis, la diferencia de otras formas de artículos científicos, ¿no? Que buscan alguna hipótesis. El ensayo busca que tú reflexiones sobre el tema, pero es una reflexión fundamentada en una bibliografía, ¿no? Entonces eso es lo que haría falta un poco para diferenciar ambos, ¿no? Matemática y lo que estás haciendo sobre ciencias naturales, ¿no? Y entender esa diversidad eh, en la certeza.
Ajá. Y también estaba viendo que sí, en esos ejemplos de ensayos que me brinda el profesor, ahí dice que en general se plantean como que dos retos identificados. Supongo Ujú. que en base a eso se discute y ahí se empieza a comparar las áreas. Sí, claro. ¿Te he dicho qué retos son o...? Porque, como te digo, yo lo que, o sea, a simple vista yo lo que encontraría es eso. Una cosa tú es trabajar con abstracciones, así. Entonces, la certeza, el nivel de certeza es muy diferente. Y otra cosa es trabajar con objetos de la realidad concretos, donde el investigador influye en es una variable más e influye en el experimento. Entonces, ahí tú tienes dos formas de certeza diferentes. Y a partir de ahí se puede armar tu ensayo. Claro, dice que quiere que trabaje, o sea, que no deje de lado lo de raras veces y a menudo, porque ahí dice que existe la discusión de cuántas veces tenemos suficientes certezas y existe un número de veces que podemos contar. Y supongo que así lo quiere que lo relacione con las dos Ajá. áreas. Sí, 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 es que justamente acá viene la cuestión, ¿no? Que, por ejemplo, en física, eh, por lo general, cuando se hacen los estudios, la certeza es bastante grande porque a pesar del experimento, y ahí sí vendría raras veces, el investigador influye en, eh, en la relación que existe o lo que está investigando, ¿no? Raras veces. Eh, Mientras que en matemática pura me parece que ahí, me parece, a eso habría que averiguarlo con una pesquisa bibliográfica, ya el nivel de certeza es menor, inclusive a pesar de que no hay, tienen certeza suficiente, ¿no? Eh, yo lo pondría así, ¿no? En matemática podrías tener certeza suficiente y mientras que en ciencias naturales eh, digamos que también podrías tener certeza, pero aunque hay ocasiones, raras veces eh, el investigador influye en el objeto a estudiar, pero a ver, vamos a ver acá. Esto estoy viendo, ¿no? Ya son niveles, completa certeza, certeza suficiente. Ah, ya, las raras veces se refiere a la certeza, ya a menudo y discuta presentar una crítica equilibrada, bien fundamentada, capaz de incluir argumentos, hipótesis o factores que puedan sustentar como prueba de opiniones y conclusiones. Ya. Estos son tus niveles de certeza. Claro, él quería que, bueno, me mostrara mi comprensión en base a la pregunta, porque dice que a veces es bueno, para comprender bien el título, es bueno separarlo. Ajá, separarlo. Claro, que tu título es raras veces tenemos la completa certeza de algo, pero a menudo tenemos la certeza suficiente. Ya, claro. Ujú. Ya, y claro, lo que pasa es que me pongo a pensar, y cuando, como te digo, cuando es ciencias naturales, ahí tendremos la certeza suficiente, ¿no? Y claro, rara veces tenemos la certeza. Igualmente en matemática, pero eh, hay que trabajar esa diferencia, ¿no? Como cuando tú haces, como te mencioné, ciencias naturales, tú influyes en la variable y en matemática no, porque ahí todo es más abstracto, ¿no? Entonces, simplemente lo que se tiene que hacer es armar ambas partes, cómo son las investigaciones en ambos, cuáles son esas características y a partir de esas características comparar y ver los niveles de certeza de ambos, ¿no? Y ahí podemos concluir algo interesante. Entonces, por ejemplo, acá considero que es fundamental comprender las clases de certeza a las cuales nos enfrentamos, ya que de acuerdo a su relación con las áreas. Entonces, por ejemplo, yo, bueno, no sé cómo te lo pediría, pero con las áreas, por ejemplo, en el caso que has escogido, eh, si son,
lo pondría así, ¿no? De repente, es matemática pura, ciencias naturales, o ciencias sociales, y en relación del conocimiento, la verdad de la evidencia va a variar, ¿no? Claro, o sea, creo que aquí podría, o sea, identificando ya dos retos, sí, en Sí, los cuales como que dividiría el ensayo. Por un lado sería que en general en ambas áreas se basa de una certeza suficiente, pero el producto es una certeza completa. No, por ejemplo, en matemáticas de que o sea, tengo la certeza suficiente de que uno es natural y primo, pero tengo la certeza completa de que uno más uno es dos. También en las ciencias sería como que tengo una certeza suficiente, mi hipótesis y mi marco teórico, pero ya realizando el experimento con esa suficiencia voy a conseguir algo más completo. Sería como que una certeza suficiente en la lógica de ambas o en la teoría. bueno, o sea, sería una certeza suficiente, me parece que desde la cuestión teórica, ¿no? Y ya en ciencias naturales, de todas maneras, siempre hay una incertidumbre porque el experimento no sabes si va a funcionar o no de acuerdo a esa teoría, ¿no? Mientras que en matemática pura me parece que la teoría, hay más certezas en la teoría. Entonces, eh, digamos que las lógicas por las que parten ambas áreas son un poco diferentes, aunque al final lo que buscan es entender la realidad, ¿no? Aunque de manera diferente. Eh, Mira, inclusive, ¿cuántas palabras te piden? Creo que es un máximo de 1700. 700, ya, entonces así nada más. Un poco. Por eso, acá tengo un ejemplo, dice, bueno, es un ejemplo del año pasado, creo, que dice, cada ser humano es único, sin precedentes, irrepetible. Aceptamos esta afirmación como válida. ¿Qué retos presenta para la producción de conocimiento en dos áreas de conocimiento? Y este chico planteó ciencias humanas y ciencias naturales y sus retos eran imposibilidad de producir conocimientos totalmente universales respecto al ser humano y la imposibilidad de generar un conocimiento compartido mediante el método científico. En todo caso, acá sería una cuestión de suficiente, una certeza suficiente en cuestión teórica en la que se van a basar para la producción de su conocimiento. Ya. Ah, claro. Es que ahí, acá habría que ver las características de la investigación en Pero matemática hay un tema y de las características en la azar, porque investigación como flotó. en ciencias naturales, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia que hay que ver y comprender un poco las cuestiones subyacentes a cada una de las investigaciones. Entonces, por un lado, está la matemática, ¿no? Y por otro lado, está las ciencias naturales como tales. Entonces, inclusive dentro de la investigación matemática, hay también una matemática aplicada, ¿no? Que está más referida a la cuestión que le sirve mucho a las ciencias naturales, ¿no? Y en este caso, creo yo, si es que se hace así, tendrías que tomar la matemática, pero la matemática abstracta, la matemática pura para, que es diferente y que podemos entender la certeza que tiene y compararla con las ciencias naturales, ¿no? Entonces ahí hay diferencias que pueden darnos cierto conocimiento sobre la diferencia en la certeza de ambas, ¿no? Entonces yo partiría así, entender las características de cada investigación, cómo se investiga en ciencias matemáticas y cómo se investiga en ciencias naturales. Claro, de eso yo había elegido el método científico y la demostración rigurosa y había encontrado, sí, estaba leyendo varias fuentes en general de todo lo que encontraba sobre eso y ya tenía como que armada mi bibliografía de eso. Pero en todo caso, lo que me faltaría a mí sería, o sea, bueno, lo que no entiendo es cómo llegar a una afirmación o un objetivo, un reto de ambas. Claro, cómo partir de ambas. Por ejemplo, estaba pensando en eso del ámbito teórico o lógico.
esas áreas y luego tal vez discutir de, claro, como que cuantificar cuántas veces o cómo va eso de a menudo ir a las veces en esas áreas. Sí, mira, lo que se podría hacer es utilizar la cuestión de cuantificación, pero porque en realidad en ambas, sobre todo bueno, en ciencias naturales también se utiliza bastante para saber la cuestión del número, ¿no? Cuantificar, pero de alguna manera tú sabes, tú tienes ahí conocimiento de la cuantificación, de cuántas certezas existen en una área, en la otra. Ah, ¿existe esa información? Claro, exacto. Eso también es un problema porque el profesor lo soltó, pero no dio otra forma de hacerlo. Como, sería como que el dilema a investigar. Ajá, Y entonces de eso se partiría. El problema es que no me puedo alejar mucho del título, porque si lo hago, entonces ahí se va mi nota. Y claro, entonces así quería es. ver cómo, o sea, claro, eso es tengo que coger algo sencillo o algo ya concreto de ambos y de eso partir. No. Ujú. Lo que se puede hacer es justamente mencionar, partir de cuáles son las características de ambas, qué caracteriza la investigación en ciencias naturales y qué caracteriza la investigación en matemáticas. Entonces, cuando hablas de ambas caracterizaciones, es que de ahí puedes tú abordar el tema. Claro, o sea, entonces una cualidad de ambas sería la exactitud y por Ajá, otro sería tal vez la, la incertidumbre en dobles contextos. sí, 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 pero ahí, por ejemplo, justamente tendríamos que hacer ejemplos de ambas, ¿no? Por ejemplo, en ciencias naturales como la física pasa esto, y en las ciencias matemáticas pasa lo otro. Entonces, a partir de ejemplos concretos, es que se tiene que armar cuál es la diferencia en las certezas, ¿no? Porque cuando yo he trabajado los ensayos, bueno, generalmente he agarrado una de humanidades y otra de ciencias naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve un estudiante que hicimos su ensayo y comparamos biología con antropología, por ejemplo, ¿no? Y en biología tomamos a un zoólogo que era Richard Dawkins, que había hecho investigaciones, y por otro lado a Malinowski, que era un antropólogo. Entonces lo que hicimos fue ver cuáles eran las características de la investigación de ambos, y a partir de esas características empezamos a armar las diferencias que existen entre ambas, ¿no? Entonces, o sea, pero siempre basado directamente en lo concreto de ambas. O sea, cómo se hace investigación en matemática, cómo se hace investigación en ciencias naturales, y a partir de ahí, entendiendo sus diferencias, se puede poner, pues, que justamente las certezas en ambas también igualmente van a ser diferentes, ¿no? Entonces, por ahí iría la cosa. Ahora, cuantificar, saber en cuál hay más certeza en uno, eso se hace más complicado, pero particularmente yo iría a un ejemplo concreto. Por ejemplo, diría, miren, en ciencias matemáticas se hace esta investigación, no podemos encontrar el ejemplo de una investigación. En ciencias naturales se hace este tipo de investigación. Entonces, a partir de las diferencias de investigación de ambas, se puede saber, se puede deducir cómo son las certezas, ¿no? Entonces, así lo haría yo. Ahora, no sé, eh, No, sí, sí. Eso también era mi enfoque, pero el problema es que no sé cómo incluirlo de raras veces o a menudo. O, claro, como que podría haberlo hecho de a menudo la ciencia se basa en una certeza suficiente, pero tiene una completa, o sea, ¿cómo lo vería en ambas áreas para establecer ya el desafío? sí, ajá. Mira, por ejemplo, acá que estoy viendo tu rango de, ¿no? De completa certeza, certeza suficiente. Eh, Mira, tendría que investigar más en cuanto a matemática y a la investigación matemática, pero yo sé que en ciencias naturales no hay completa certeza, sino hay certeza suficiente, ¿no? Entonces, a partir de esa certeza,
es que se puede llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, mira, certeza suficiente. Vamos a llegar a un punto donde nos encontramos limitados por nuestro lenguaje que no nos permite probar el conocimiento completo. Eso pasa mucho en ciencias naturales. Pasa, por ejemplo, en astronomía, pasa bastante. En astronomía, por ejemplo, ha salido una última noticia, ¿no? Que dicen de que se han comparado en los últimos 70 años las estrellas que había en el cielo en el 1950 con las estrellas que hubo en el 2020 y han desaparecido como 800 estrellas, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Qué significa? Bueno, para los investigadores, los astrónomos, eso vendría a ser, según su interpretación, de que probablemente exista algún tipo de vida extraterrestre, ¿no? Probablemente. ¿Por qué? Porque cuando desaparecen las estrellas, eh, es que quiere decir que ha habido hace millones de años cambios muy fuertes, destrucción de sistemas solares y probablemente hayan desaparecido civilizaciones. Entonces, todo es interpretación, o sea, ahí no hay certeza de nada, simplemente están especulando. Ahora, ¿tienen certeza suficiente? Sí, podría decirse, pero tienen la certeza de que las estrellas han desaparecido, sí. Y lo saben por las mediciones, pero no tienen una completa certeza, ¿no? Su certeza está siempre en lo que ellos observan y lo que ellos han elaborado como hipótesis, ¿no? La destrucción de las estrellas en los últimos 50 años, ¿no? Pero claro, no pueden ir a comprobarlo, entonces no hay una completa certeza. Eso es en astronomía, ¿no? O en biología la evolución, ¿no? La evolución lo que nos dice es que a través de millones de años han habido cambios sustanciales en las especies de animales. Pero ¿cómo tú tienes esa certeza? Nunca has visto un animal evolucionar. Ah, pero sí, tienes los fósiles y tienes el registro geológico. Entonces, igual la certeza es suficiente, pero no hay una completa certeza, ¿no? Pero la certeza es suficiente para afirmar eso. Aunque ahí entra una polémica, porque inclusive hay quienes te dirían, no, pero sí hay completa certeza, porque todos esos fósiles son evidencia contundente. Entonces, te dirían eso, ¿no? Entonces, eh, me parece a mí que en las ciencias naturales, sobre todo, están en este punto, ¿no? De la certeza suficiente. Y que por ahí también pueden entrar en completa certeza, aunque en menor grado. Y como te digo, en la matemática, ahí sí tendría que ver las características, los componentes de una investigación en matemática, ¿no? Y hasta lo que entiendo, la gente de matemática, ya especialmente en niveles de maestría y doctorado, abordan preguntas eh, que pueden ser interesantes, pero que no tienen aplicación directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta lo que yo entiendo, la NASA, las investigaciones que se hacen en Europa con respecto a eh, ciertos fenómenos naturales, se usan matemáticos puros, pero estos no investigan la realidad como tal, sino todo a base de lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la certeza ahí? Ahí, ahí habría que verlo, ¿no? Entonces, Claro, no sé si me dejo claro. entender. Sí, por ejemplo, de lo que había entendido es que, por así decirlo, un desafío podría ser como el conocimiento compartido respecto al marco teórico y eso compararlo en ambas áreas, de que como existe un conocimiento compartido, así como en las ciencias y en física sí, o en las matemáticas, las teorías, se ha llegado a un consenso, entonces a menudo lo usamos y no importa que tenga una certeza suficiente. Y el otro desafío podría ser como que la imposibilidad del lenguaje para probarlo o en el contexto de la incertidumbre ya de ambas áreas, de como que pocas veces hay esa certeza completa. Sí, particularmente
por la imposibilidad del lenguaje, yo creo que también podría ser porque justamente el lenguaje es limitado, ¿no? Y a veces también llegar a hacer afirmaciones contundentes se hace a veces difícil, ¿no? Yo creo que se podría plantear por ahí. Claro, porque se leía que, bueno, en las matemáticas cuando ya no existe una forma de explicarlo, o sea, de continuar con esa demostración, ya resulta absurdo para ellos. Entonces, ¿cómo compararlo en eso en ambas ciencias? Claro, pues se puede partir por ahí y en ambas ciencias cómo es que los grados de certeza van a variar, cómo el lenguaje es limitado para abordar esto. Entonces yo creo que normal sí se puede abordar por este tema sin problema. Y en Ah, algo podría como que meterse el concepto de la duda. sí, claro, porque de todas maneras, siempre el investigador parte de la duda, ¿ah? Siempre. O sea, tú como investigador, ya sea en ciencias naturales, en ciencias humanas o en matemática, siempre partes de la duda. Entonces, ahí está lo interesante. Eh, la investigación, vamos a ponerlo así, es el camino, es el recorrido que te va a ayudar de pasar de la duda a la certeza. Por ejemplo, eso es muy interesante. Entonces, ese pase a la certeza que haces con el método científico, con la investigación, es lo que te va a ayudar a no tener duda, o al menos a que la duda baje al mínimo. Entonces, por ejemplo, eso también creo yo que se puede explicar. Claro. Y hay, por ejemplo, estarían bien las afirmaciones y las preguntas de conocimiento, porque dice que las preguntas de conocimiento tienen, tengo que incluirlas de una forma en el ensayo y que tienen que ser preguntas derivadas del título. Ah, sí, estoy viendo acá que justamente tus afirmaciones rara vez existe una garantía de que los resultados a priori gocen de una certeza completa. Ajá, está bien. A menudo los datos proporcionados por las operaciones matemáticas o científicas no implican una evidencia plena, más bien son la certeza suficiente producto de un contexto de incertidumbre. Está bien. Aunque mediante la red de prácticas se puede obtener un respaldo cuantitativo, que justifique el conocimiento, este aún requerirá la inclusión de métodos analíticos. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, acá justamente has puesto, el primer conocimiento es cambiante y sometido al tiempo y el segundo inmutable y eterno. Ujú. Bueno, en ocasiones la probabilidad de riesgo es tan alta que la experimentación o realización de la práctica para obtener el dato bruto no es posible, por tanto se apela al obtenido tras el análisis lógico de la observación. Claro. No, hasta ahí me parece bien lo que has hecho las tres afirmaciones. Y van con con el título que estás agarrando. No hay problema en eso. Claro, si van bien ligadas, entonces yo las podría ya con eso realizar el ensayo porque no creo que sea posible hacer más de dos afirmaciones. Me pasaría de palabras. Sí, sí, sí. No, las afirmaciones están bien. Ahora, ¿cuál es el papel de la duda frente a la existencia de una certeza completa en el de un conocimiento? Ya considero que es importante analizar el papel de la duda, porque se podría relacionar en cómo las dos áreas de conocimiento responden a su presencia. Ajá, es el motor de las ciencias. Claro, esto es justamente lo que estábamos conversando, lo que te decía. O sea, el investigador parte de la duda. Inclusive, mira, esto también podrías por ahí poner eso, ¿no? De que el investigador parte de la duda, nunca parte de la certeza. Más bien al final es que llega la certeza. Claro, entonces ahí podría que en las ciencias la duda está bien recibida, pero en cambio las matemáticas no. Claro, por ejemplo, y es más, ¿no? Y ahí podrías poner que al final las ciencias,
las ciencias siempre va a haber cierta duda, siempre. O sea, por más que investigues, por ahí puede haber un investigador nuevo que vea las cosas de otra manera y te diga, la conclusión que tuvieron antes no era del todo adecuada. Acá hay más información y más certeza al respecto. Y eso, claro, en matemática no es posible. Pues en matemática, cuando tú ya investigas y sale el resultado, como que ya eso es, y empiezas a aplicar ese conocimiento. Mientras que en la ciencia siempre está esa duda que permite reelaborar y redirigir la investigación constantemente. Ujú, claro. Y en todo caso, podría incluir la duda en mi segundo desafío y de una de las afirmaciones que tengo acá ya las podría como que ir respondiendo. Sí, 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 por supuesto. En eso no habría problema. A ver, luego, de acuerdo a Wittgenstein, podemos estar seguros de lo que es verdadero, pero también de lo que es falso. No obstante, la certeza se puede desenvolver como una pieza insustituible de nuestro conocimiento. Ajá, sí. No, me parece que lo estás planteando bien, ¿ah? Lo único que simplemente entender un poco lo que es la investigación matemática como tal y la diferencia con la investigación en ciencias naturales, y de ahí sale sin problema todo. Claro, o sea, eso es lo que decía de que tengo que tener, no sé, cierto nivel de criterio o algo para tratar de hacerlo como, tratar de reducirlo a un aspecto, aunque para Ajá, no extenderme. sí. Mira, al final pienso que para que no te extiendas, simplemente entrar en el tema de que por lo general, al menos en ciencias naturales, no va a haber una certeza completa, así total, pero sí suficiente, ¿no? Entonces, a partir de la certeza suficiente, es que tú puedes realizar más investigaciones, más teorías, más hipótesis, y eso es la riqueza de la ciencia, nunca tener certeza total. Por ejemplo, podría ser por ahí, acá a ver, matemáticas, se dice que el conocimiento se construye sobre una red de prácticas y de estratos cognitivos. Ujú. Claro. Sí, me parece que ahí está bien. Solamente creo yo, o sea, para relacionar ambas, tendrías que partir de investigaciones concretas, ¿no? Como es una investigación concreta en ciencia natural y una investigación concreta en matemática, ¿no? Y ahí, de ahí ya tienes algo básico, base para poder hacer de la comparación. Porque ahorita las comparaciones que haces, claro, están bien, pero yo al menos veo que cuando se habla de ensayos TOC se busca partir de algo concreto, ¿no? Una investigación concreta en ciencias naturales y una investigación concreta en matemática, ¿no? Y a partir de ahí ya armas todo. Ya, acá está bien esto lo del Plutón, justamente como hablamos un poco de la astronomía. Ah, y algo también ves, cuando hablamos de certezas en ciencias naturales, también muchas veces se debe al consenso, al qué es lo que los científicos creen que es lo adecuado. Y muchas veces eso cambia porque se ponen en desacuerdo en algo y cambia totalmente lo que ellos pensaban, ¿no? Por ejemplo, al principio se pusieron de acuerdo y decían Plutón es un planeta. Y luego se pusieron nuevamente de acuerdo, vieron más evidencia. Ah, no, ya no es un planeta, es un planetoide, ¿no? Eh, una entidad diferente a un planeta, que no tiene independencia total, ¿no? Entonces,
eso es lo que sería básicamente, ¿no? Partir desde lo concreto. No sé si Claro. tienes alguna pregunta más, porque ya se nos acaba el tiempo. No, creo que sí, ya tengo una idea de cómo estructurarlo porque no sabía cómo reducirlo hasta cierto punto. Sí, como te digo, trata de encontrar eso, ¿no? Investigaciones puntuales y a partir de ahí comparas y sale todo, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión, porque me parece que lo tienes, ya, al menos lo que veo es que ya tienes una base muy buena en ese sentido, ¿no? Yo creo que simplemente falta aterrizar en investigaciones concretas, nada más. eh, y eso sería todo, ¿no? Por ejemplo, acá me parece muy interesante lo de Plutón que has visto acá. Y acá, por ejemplo, de las matemáticas, eso también está muy bien. ¿Ves? Acá lo tienes. Básicamente sí, es cuestión simplemente de que ambas cosas que tú tienes acá, por ejemplo, lo de Plutón y esto de acá, lo de la matemática, lo desarrolles básicamente desde esos puntos, ¿no? De la cuestión de la certeza eh, y sale sin problema. Ya, sí, gracias. Sí, Por eso te decía, ¿por qué no llamas Ya acabó, ¿no? sí, sí, ya. Ok, gracias. Ya, listo.